Bienvenidos a este episodio de Viruega Podcast, los saludo con mucho gusto, Pablo Viruega. Hay que platicar de lo que nos dejó el draft. Habíamos estado ausentes por algunas semanas con mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo en la preparación del draft, mucho trabajo con la postemporada de la NBA que seguimos en las transmisiones. Y de antemano, gracias a todos y a cada uno de ustedes por los comentarios en las diferentes redes sociales de la transmisión que realizamos del draft, donde estuvo Miguel Pasquel, Lalo Varela, un servidor, Alba Galindo, también Kenneth Garay. Fueron 2 días de muchas horas de transmisión y tratamos de hacerlo lo mejor posible, con toda la información que tenemos a nuestro alcance para poderles llevar una transmisión digna y una transmisión como ustedes se merecen. Las vías de comunicación las conocen, Pablo Viruega, tanto en Twitter, @Pablo Viruega, en Facebook, Pablo Viruega, la página oficial, en Instagram, @Pablo Viruega. El correo electrónico es info@pabloviruega.com y la página de internet www.pabloviruega.com. Vamos a hablar del draft, por supuesto, del tema también de Luis Pérez, de Jason Witten, también de algo de NBA, ya que estamos en la segunda ronda de la postemporada. En fin, la invitación para que esté con nosotros a lo largo de este podcast y estemos en comunicación constante. Por lo pronto, iniciamos. Arranquemos con el draft, que es uno de los temas de los cuales ustedes me han estado preguntando constantemente cómo podríamos calificar el draft, quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, si seleccionaron bien los equipos o no. Yo creo que, miren, para empezar, para definir si fue un buen draft o no de cualquiera de los equipos, pues habría que esperar los resultados. La única referencia que tenemos de los jugadores es lo que hicieron en el fútbol americano colegial. Y se seleccionan 350 jugadores, poco menos de 300 jugadores, de 350, y estamos hablando que es lo mejor de lo mejor de lo mejor que llega al draft, con base a lo que hicieron en el fútbol americano colegial. Por lo tanto, el decir y el asegurar que este jugador no va a encajar en algún equipo, pues es muy aventurado, porque si estamos hablando de que es lo mejor, y se han dado casos de que ese gran talento que llega a la NFL no logra encajar en algún equipo, no se debe a que el jugador sea malo, simplemente porque hay ciertos detalles de los cuales el jugador quizá no los cumple, quizá no es disciplinado, quizá no tiene la ética de trabajo, quizá no es profesional al 100% y lo llevan a fracasar en la NFL. Ahora, por otro lado también quizá el equipo no está completamente armado para que el jugador pueda triunfar, o quizá también vengan lesiones las cuales pueden afectar al jugador. Definitivamente hay varios factores para que un jugador pueda tener éxito en la NFL, y va a contar mucho al equipo al que va a llegar, y va a contar mucho la disposición y el profesionalismo que pueda tener este jugador. Voy a hablar de quizá los equipos más importantes, o de los que mejor se lograron armar y de los que no lo hicieron tan bien, en una calificación que aparece en la página de ESPN con cada uno de los equipos, y ahí la podrán ustedes consultar también quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores. Llama mucho la atención, y por supuesto quizá lo más importante es determinar si estos jugadores que fueron seleccionados pues eran realmente las necesidades que tenían los equipos para este draft, porque sí se ha llegado a dar los casos de que, bueno, pues necesitaban tal posición y fueron por otra posición. Si les parece, pues vamos con los que mejor seleccionaron, y de ahí nos vamos a dar cuenta si fueron realmente cubiertas sus necesidades. Fíjense que los Bills de Buffalo es un equipo al que quiero enfocarme primeramente. Ellos tenían las necesidades de un quarterback. Cierto es que llega AJ McCarron de la agencia libre, pero necesitaban un quarterback, necesitaban línea ofensiva, necesitaban receptores, y creo que lo hicieron. Sobre todo tomaron desde mi punto de vista a uno de los dos quarterbacks
que tiene muchas cualidades para desarrollar esta posición en la NFL. Ellos seleccionaron a Josh Allen, el quarterback de la Universidad de Wyoming, que por cierto, pues publicaron algo muy desagradable un día antes, algo que sí es cierto, cometió un error en su cuenta de Twitter, pues hablando mal de los afroamericanos. Situación que él reconoció, situación que él aceptó completamente su culpa y su responsabilidad, pero que también él argumentaba algo, y esto es muy cierto y lo llegué a comentar en la televisión en el día del draft. Tenía 14, 15 años de edad cuando publicó esto, y él argumentaba algo y decía: soy una persona distinta a la de 14 o 15 años de edad. He madurado, he cambiado, y es lógico y es completamente creíble. Yo ponía este ejemplo: ¿qué cosas hicimos nosotras a los 14, 15 años de edad de las cuales hoy en día estamos arrepentidos, o a lo mejor hoy en día no lo harías? ¿Por qué? Porque no tienes la misma perspectiva, el mismo panorama de vida, la experiencia, la madurez para enfrentar ciertas cosas. Entonces, quienes lo hicieron, quienes sacaron esto de Josh Allen, fue con una mala intención, porque pues querían que seguramente el jugador fuera seleccionado más tarde en la primera ronda. Al final se fue en una séptima posición global, y creo que llega un equipo del cual hay muy buen talento. Los Bills de Buffalo no me extrañaría que volvieran a pelear para estar en la postemporada. Ellos después se van por una serie de selecciones defensivas a reforzar su lado defensivo. Tremaine Edmonds es el linebacker de Virginia Tech al cual seleccionan, y creo que es una buena adición para reforzar precisamente ese lado defensivo del cual les hacía referencia. Este equipo de los Bills de Buffalo, hay que tomar en cuenta que la campaña anterior rompieron una racha de 17 temporadas sin poderse meter a la postemporada, y necesitaban reforzar precisamente el lado defensivo, pues para asegurar un año más de postemporada. Este conjunto de los Bills de Buffalo, ojo, terminó del lado defensivo, número 26 total, número 29 contra la carrera, número 20 contra el pase. Su ofensiva tampoco no fue de lo mejor, porque fue número 22 de la NFL en cuanto a puntos anotados, número 29 total. Realmente su ofensiva se regía más por correr el balón, sexta en la NFL, y por aire fue la número 31. Así es que su draft fue precisamente defensivo, para fortalecer la defensa, y al final lograron tomar 3 jugadores a la ofensiva, un guardia de Virginia Tech también, Wyatt Teller, tomaron a McLeod, receptor abierto de Clemson, y a Austin Pearl de North Carolina, otro receptor abierto. Entonces creo que es uno de los equipos que mejor lo hace precisamente en la selección del draft, el equipo de los Bills de Buffalo. Otro que le fue bien, creo es al equipo de las Panteras de Carolina. Carolina toma un receptor abierto, DJ Moore de la Universidad de Maryland, Dante Jackson, esquinero, otro esquinero más en la tercera ronda. Una ala cerrada, Ian Thomas de la Universidad de Indiana, y después vuelve a seleccionar a 4 defensivos para cerrar. ¿Por qué seleccionan tanto defensivo el equipo de Carolina? Habría que revisar sus números. El año pasado su defensa fue la número 11, pero necesitaban profundidad precisamente en la posición de linebacker, en la posición de esquinero era muy importante, número 18 contra el pase. Quizá este equipo necesitaba darle protección a Cam Newton. No seleccionan a ningún liniero ofensivo. Quizá ese sea uno de los puntos interesantes para que Carolina haya necesitado seleccionar a un liniero ofensivo. Green Bay, el equipo de Green Bay creo que también lo hace bastante bien. Necesitaban esquinero, linebacker, tackle ofensivo. Ellos seleccionan sus 2 primeras selecciones, e incluso sus 3 primeras son del lado defensivo. Queda claro que Green Bay necesitaba defensa para ayudarle a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers solo no puede. No hay ningún quarterback, eso grábenselo. No hay ningún quarterback en el fútbol americano, en cualquier nivel, que solo por sí solo y solamente él, para ser ampliamente reiterativo, va a ganar y va a ser campeón a un equipo. Nadie
nadie, así se apellida Brady, Montana o Montana y Brady, Elway, Manning, Rogers, Breeze, algunos necesitan de un poco de ayuda, otros un poquito más, otros un mucho más y otros necesitan de bastante ayuda, pero necesitas algo, necesitas balance. Y Green Bay era un equipo que estaba muy lejos de poder tener balance en sus líneas. Green Bay, un equipo que terminó del lado defensivo número 26 en puntos anotados, número 22 en yardas permitidas y su defensiva contra el aire era la número 23 el año pasado. De ahí que rápidamente tomaron a dos esquineros. Alexander y Jackson de Louisville y de Iowa fueron los dos jugadores que seleccionaron y por eso la importancia de seleccionar jugadores a la defensiva. Además, Green Bay tuvo 12 selecciones, fue uno de los equipos que más selecciones tuvo, así que lo aprovecharon. Tomaron también un linebacker, Oren Burks de Vanderbilt, a Jamon Moore de la Universidad de Missouri, un receptor abierto. También incluso seleccionaron hasta un pateador de despeje. Seleccionaron 3 receptores abiertos, tomando en cuenta que Jordy Nelson se fue. En fin, bien nutrido el draft de Green Bay. Filadelfia es otro equipo que selecciona bien, el conjunto de los Eagles. Yo me pregunto si necesitaban algo, pero creo que lo hacen bien. Tackle ofensivo era una de sus necesidades, la toman. Linebacker, wide receiver, receptor abierto, y lo hacen. Su primera selección es un ala cerrada, Dallas Goedert, de South Dakota State. Después toman a un esquinero, Avonte Maddox de Pittsburgh. Sus últimas 2 selecciones, sexta y séptima ronda, son tackles ofensivos para llenar precisamente esos huecos a los que hacía referencia de las necesidades que tenía este equipo. Ahora bien, si les parece, pues vamos con los equipos de mayor popularidad o los que más me han preguntado, como son los Cowboys, como son los Steelers, los Patriots, e iremos repasando cada uno de estos equipos para tratar de contestar a todas y a cada una de sus preguntas a través de las redes sociales, muy amablemente en Pablo Viruega Twitter, en Facebook Pablo Viruega, la página oficial, en Instagram Pablo Viruega y en el correo electrónico. Recuerden que hay un correo electrónico en el cual podemos estar en contacto constantemente, info@pabloviruega.com. Muy bien, empecemos con el equipo de los Cowboys. Es uno de los más populares junto con el de los Steelers. Bueno, ¿qué tenían que hacer los Cowboys? Que por cierto, este jueves 3 de mayo, que es el día que estoy grabando este podcast, bueno, pues muy temprano se confirmó lo que se dio a conocer o lo que se rumoraba fuertemente precisamente después de el primer día del draft, que era el retiro de Jason Witten. Jason Witten resulta que se va a unir al equipo de transmisiones del Monday Night Football en inglés, así es que pues se une a esta cantidad de jugadores de los Cowboys que se han convertido en analistas. Ahí está el caso de Troy Aikman en la cadena Fox, está el caso de Darren Woodson en ESPN, Tony Romo en CBS, ¿quién más? Bueno, Michael Irvin estuvo en ESPN, en NFL Network, Deion Sanders, por supuesto, también, pero yo creo que Jason Witten, y les tendré más detalles al respecto de lo que hará, seguramente va a estar en la cabina, en el booth, como le llamamos, analizando, comentando los partidos, y eso es un puesto, una posición muy interesante para un exjugador, porque tiene la oportunidad de hablar de lo que conoce y desmenuzarlo y prácticamente darnos lecciones de muchos detalles que se ven, como lo hizo desde mi punto de vista, Tony Romo el año pasado. Tony Romo creo que el año pasado despuntó como uno de los mejores comentaristas que hay de fútbol americano, porque bueno, es la posición de quarterback y además está muy fresco, acaba de salir. Por cierto, me comentaba una anécdota y se las platico rápidamente porque vale la pena, y yo sé que a ustedes les gustan a veces más las anécdotas que la información dura, o al menos a mí me llama más la atención el escuchar anécdotas que el escuchar ganó tantas yardas y tantos pases de anotación, en fin. Bueno, me comentaba Carlos el Tapa Nava, que es un gran amigo, un magnífico amigo y además compañero de trabajo en ESPN, y ustedes lo conocen, que cubre a los Cowboys, que en el equipo, Tony Romo, desde antes de que se retirara, acabando los partidos, se reunían en su casa, Tony Romo,
Jason Witten y algunos coaches y analizaban los partidos en el momento en que terminaban los partidos. O sea, ya sabían que acabando el partido se veían en casa de Tony Romo, armaban ahí pues la gran cena y se ponían a ver el partido que acababan de jugar y analizando, o si no, pues se ponían a ver los partidos de los rivales u otros partidos y analizaban, y que eso le sirvió mucho a Tony Romo ahora como analista, e incluso no suena descabellado pensar que el mismo Tony Romo haya sido el que haya influido en la decisión de Jason Witten en retirarse y convertirse como analista. Creo que Jason Witten sinceramente no le quedaba más que una temporada más. No es que haya adelantado su retiro, yo creo que ya estaba prácticamente en el fin de su carrera, una temporada más y nada más a Jason Witten, pero bueno, decide retirarse y ahora lo tendremos en las pantallas, en los Monday Nights. La verdad será un gusto y les platicaré cómo le va. Bueno, volvamos al draft. Esta anécdota valía la pena comentarla. El equipo de los Cowboys toma un linebacker, eso era muy importante, necesitaban reforzar esa área, necesitaban profundidad. Van der Esch de la Universidad de Boise State, un linebacker que puede jugar varias posiciones, y lo toman, así es que era muy importante. Connor Williams, un guardia, un guard, también era importante tomarlo. Michael Gallup, receptor abierto, tras la salida de Dez Bryant, pues había que reforzar esa posición. Según las calificaciones de Mel Kiper, que es un experto en el draft de la NFL, le pone una calificación de B-, es decir, casi un 8 si lo hacemos de una escala del 1 al 10, es decir, está bien a secas el draft de los Cowboys. Insisto, en unos cuantos años más veremos que también le fue. Tomaron a Mike White, un esquinero de Western Kentucky, simplemente pues para llenar el roster. Y en la última ronda, séptima ronda, ojo, tomaron a Bo Scarborough, este corredor de Alabama. Cierto es, no es para que le quite el puesto a Ezekiel Elliott, pero sí es para que corra en corto yardaje, en zona de gol. Tiene una talla impresionante, no es tan rápido, no es un jugador que se te va a escapar 80 yardas, pero sí es un jugador que le puedes dar el balón dentro de los tackles y seguro te va a ganar yardas. Tuve la oportunidad de narrar, de ver muchos partidos de Bo Scarborough con la Universidad de Alabama y es un corredor, insisto, no para quitarle la titularidad a Ezekiel Elliott, pero sí para ayudarlo y descargar mucho juego terrestre. Vayamos con el equipo de los Steelers, si les parece. Los Pittsburgh Steelers, que, bueno, pues un equipo con mucho talento en la ofensiva, que necesitaban algunas áreas para mejorar y tuvieron un draft. Por cierto, una escena pues muy especial, el hecho de ver a Ryan Shazier anunciando la primera selección, caminando todavía con dificultad, sigue en su proceso de rehabilitación Ryan Shazier. Obviamente él ya desde hace algún tiempo manifestó que no va a jugar, el equipo también lo dijo así, que no va a jugar la próxima temporada y tratará de pues rehabilitarse. Él insiste y él quiere regresar a jugar a pesar de la lesión tan fuerte que sufrió en la columna. Bueno, Terrell Edmonds fue seleccionado por el equipo de los Steelers, es un safety de la Universidad de Virginia Tech. ¿Qué necesitaba el equipo de los Steelers? Bueno, un linebacker interno, back defensivo, receptor abierto eran una de sus necesidades. Yo tengo por acá también que el equipo de los Steelers necesitaba pues reforzar sí su defensa, e incluso ellos optaron, fíjense, ellos necesitaban linebacker interno, safety, esquinero, la posición del quarterback muy importante, también tackle defensivo. Este equipo terminó realmente en el top 5 en defensiva y ofensiva en puntos, en yardas, ofensiva y defensiva. Por tierra era el punto débil de este equipo. Su ofensiva por tierra número 20. No corrían también el balón a pesar de que tenían a Le'Veon Bell. Su defensiva número 10 se mantuvo en el top 10. Y por pase, su ofensiva era la número 3 y su defensiva era la número 5. Es decir, la verdad este equipo, los Steelers, creo que el año pasado desilusionaron porque era un equipo que tenía que estar peleando final de la conferencia americana. Unos creían, desde mi punto de vista, yo pensé que este equipo podía llegar hasta el Super Bowl el año pasado, incluso desde antes
antes de que iniciara la temporada los coloqué en el Super Bowl, ganándole la final de la Americana al equipo de los Patriots. Y conforme fue avanzando la temporada, todos pensamos que sí, el equipo más difícil eran los Patriots, pero los Steelers tenían que estar ahí peleando en la final de la Americana. Y conocemos la historia, y más si tú eres un aficionado a los Steelers. Quedaron fuera ante el equipo de los Jaguares de Jacksonville. Entonces, es un equipo que tiene material para estar de nueva cuenta en postemporada y peleando, ¿por qué no? Final de conferencia, si no es que Super Bowl. Muy bien, los Steelers tomaron a un receptor, James Washington, en la segunda ronda de la Universidad de Oklahoma State. Mason Rudolph, el quarterback de Oklahoma State, tercera ronda. Y aquí fue donde se empezó a disparar las redes sociales y todo el mundo empezó a hablar de que se va Ben Roethlisberger. Rudolph es el futuro, definitivamente. Creo, desde un punto de vista, que Ben Roethlisberger le quedan 2 años todavía en la NFL. Un tercero sería ya un poco exagerado, pero dejémoslo si quieren en 2 años, 3 años, contando este que viene. Es decir, creo que desde mi punto de vista, creo que después de la temporada del 2019, Ben Roethlisberger va a anunciar su retiro. Ese es un presentimiento que tengo, y por la forma como lo hemos visto jugar, que pues obviamente le está costando un poco de más trabajo el tema de pues todas las lesiones que ha tenido y de la poca movilidad que empieza a tener, aunque no deja de ser un quarterback con gran brazo y gran lectura. Pero bueno, ahí están sus 3 primeras selecciones. Lo califican el draft de los Steelers como un C+, o sea, no tan bueno, pero con jugadores que se pueden proyectar, sobre todo creo yo las 3 primeras selecciones. Me queda la duda de que seleccionaron a un tackle ofensivo muy abajo en la tercera ronda, posición número 92, quizá podían haberlo tomado más adelante, pero ahí está el draft de los Steelers. Insisto, todo esto es pues desde un panorama muy muy amplio, muy genérico, porque para que podamos evaluar un draft tendremos que esperar 3 años para ver si fue bueno o no, porque tú no sabes si en una ronda 4 o 5 por ahí hay un gran jugador perdido que no lo seleccionaron o que lo dejaron pasar. Bueno, Patriots, otro equipo que también han preguntado mucho de los Patriots, muchos que le van o muchos que le odian, pero preguntan de los Patriots y lo hacen constantemente en mis redes sociales. El equipo de los Patriots tenía un draft por primera ocasión bien nutrido, tenía la oportunidad incluso de poder moverse, cambiar, lo hicieron algunos cambios. Hubo un draft, fue un draft donde hubo también varios cambios, y el equipo de los Patriots tenía como necesidades el reforzar, obviamente, pues todas y cada una de las áreas donde perdieron a varios jugadores. Hay que tomar en cuenta que este equipo dejó ir a su coordinador defensivo, Matt Patricia. Se le fue, fíjense nada más, Dion Lewis, su corredor, Brandon Cooks, el receptor abierto, Dani Amendola, el receptor abierto, ala cerrada, Martellus Bennett. Muy importante, tackle izquierdo, Nate Solder, Cameron Flemings, el otro tackle, a la defensiva, Michael Butler, también David Harris, Alan Branch. Entonces, parecía que este equipo estaba completamente desmantelado. Esquinero era una de sus posiciones muy importantes, tackle, ala defensiva o linebacker externo, corredor, ala cerrada y quarterback era lo que necesitaba el equipo de los Patriots. ¿Qué seleccionaron? ¿Qué fue lo que tomaron los Patriots? Bueno, su primera selección fue para cubrir a Nate Solder, que se fue, y tomaron a Isaac Wynn de la Universidad de Georgia, Sonny Mitchell, corredor de la Universidad de Georgia también, Duke Dawson, esquinero de Florida, y después tomaron a Jawan Bentley, linebacker de la Universidad de Purdue. Después seleccionarían a otro linebacker, es decir, sus 2 primeras selecciones ofensivos y después vinieron 3 selecciones defensivas. Tomaron a un quarterback de la Universidad de LSU y tomaron también a un esquinero. Danny Etling es el quarterback de la Universidad de Louisiana State en una 7ª ronda. Entonces, el draft de los Patriots lo catalogaron como un B+, es decir, lo catalogaron bien. E incluso me llama la atención, no tiene que ver nada con el draft, ¿verdad?, porque difícilmente estos jugadores llegarán a ser titulares, quizá los 2 primeros en las selecciones. Me refiero a Isaac Wynn, el tackle izquierdo de la Universidad de Georgia. Pero
hablando de los Patriots, una de las notas que se publicó el día de hoy es que en Las Vegas sigue siendo uno de los favoritos para ganar la mayor cantidad de partidos. Ojo, no para estar en el Super Bowl, sino para ganar la mayor cantidad de partidos. Pero bueno, comentario aparte. No vayan a pensar que esto tiene que ver porque yo le voy a los Patriots y que no sé qué, porque se echan a volar la mente de una manera impresionante. No, comentario aparte, nota aparte, y había que mencionarla. Ahora bien, el equipo de los Patriots selecciona y lo hace con una calificación de B+. Es decir, es un buen draft para los Patriots y creo que lo necesitaban. Si algo se ha caracterizado Bill Belichick es en hacer buenos drafts, en sacar jugadores de rondas escondidas, de rondas tarde para hacerlos y ponerlos de inmediato a la titularidad. Ahí están los Patriots. Otro de los equipos que preguntaban mucho ustedes, bueno, pues es el equipo de los 49ers de San Francisco. No olvidar que este equipo pues tiene muchos seguidores también en México. Aquí está y seleccionaron a un tackle ofensivo, Mike McGlinchey de la Universidad de Notre Dame. Este es un muy buen tackle, muy buen liniero, buena selección global. El equipo de San Francisco necesitaba reforzar varias áreas, pero sobre todo necesitaba darle protección a Jimmy Garoppolo, que ha tenido muy buenos resultados, o al menos los tuvo el año pasado. Habrá que esperar toda esta campaña ya como quarterback titular, pues la esperanza para ellos y para ustedes que son aficionados a los 49ers es que mejore, por supuesto, Jimmy Garoppolo y que vengan las victorias. Muchas áreas para seleccionar de los 49ers, un equipo que se desmanteló, y ustedes lo saben, en cuestión de 3 años aproximadamente. Receptor abierto, safety, liniero ofensivo, que lo seleccionaron, linebacker y corredor eran sus principales áreas a reforzar. Los 49ers, en otros apuntes que tengo, eran prácticamente esas: linebacker interno, esquinero y tackle ofensivo. Ya les decía que seleccionaron al tackle ofensivo de la Universidad de Notre Dame, tomaron a Dante Pettis, receptor abierto de Washington, muy bueno, también va a fortalecer mucho ese lado. Fred Warner, linebacker interno de la Universidad de BYU, también en la tercera ronda. En la tercera ronda tomaron a otro safety. O sea que si vemos en las primeras 4 rondas, ellos de inmediato llenaron sus necesidades. Por eso es que San Francisco tiene un draft de B-. Buen draft, un buen draft, tirándole un poquito a regular y bueno, lo podemos decir así. Entonces creo que cumple muy bien con el draft el equipo de los 49ers, en espera de que mejoren el récord que tuvieron el año pasado, que fue de 6-10, y de que sobre todo su ofensiva, realmente lo único que estaba cerca del top 10, la ofensiva era yardas, número 12, y sí por aire era número 9 de la NFL. Entonces es un equipo que creo que va a ir subiendo. No creo que vaya a estar este conjunto de los 49ers todavía para pelear postemporada, sobre todo por la división en la que están, donde los Rams deben de venir fuertes, donde Seattle, y ya hablaremos de Seattle en un momento más, es un equipo que también se ha consolidado, a pesar de las pérdidas que ha tenido, y por supuesto también Arizona. Creo que Arizona va a levantar a pesar del cambio de coach, a pesar de todos los cambios. Creo que Arizona va a dar pelea, pero el enemigo a vencer en esa división se llama el equipo de los Rams de Los Ángeles. Ahora, acuérdense que en la nacional hay varios equipos de buen nivel regados en varias divisiones. Entonces no solamente es ganar tu división, sino que te vas a empezar a competir por el comodín con otras divisiones, y ahí es donde creo que algunos buenos equipos se van a quedar fuera, como sucedió el año pasado en la Conferencia Nacional. Bueno, el tiempo nos come, no quiero alargar mucho este podcast, ¿verdad? Trato todos de mantenerlos en menos de 30 minutos, y si no se me aburren, entonces, si les parece, vamos a hacer algo. Mándenme sus comentarios, mándenme sus preguntas, info@pabloviruega.com. ¿Qué equipo específico quieren que hablamos? Y lo hablamos en la siguiente emisión del podcast. Por lo pronto, pues aquí está ya anotado que hablamos de los Cowboys, de los Steelers, de los Patriots, de los 49ers, y iremos repasando cada uno de acuerdo a la demanda que tenga, de acuerdo a las peticiones que tenga cada uno de ustedes, pues lo iremos. Imposible hacer un podcast de 32 equipos del draft, y uno por uno pues nos llevaría en detenernos quizá a lo mejor en equipos que no tienen gran convocatoria y
que puede ser tedioso a lo mejor para algunos de ustedes. Pero mejor le dejamos así, si les parece. Mándenme sus comentarios, info@pabloviruega.com, o lo pueden hacer en Twitter, en Facebook, en Instagram, @pabloviruega, en correo electrónico info@pabloviruega.com. ¿De qué equipo quieren que hablemos? Y hablamos de ese equipo. Bueno, por último nada más quiero mencionar el tema de Jason Witten, que ya lo había dicho, se retiró. Creo que la decisión es la correcta, la decisión es muy buena. Yo la aplaudo independientemente de que esté trabajando en ESPN. Si se hubiera ido a Fox o si se hubiera ido a donde se hubiera ido, qué bueno, porque creo que lo mejor de Jason Witten lo habíamos visto ya hace algunos años, y son de estos jugadores que siempre tienen ese carisma con la gente independientemente de que le vayas o no a los Cowboys. Creo que es un profesional en la extensión de la palabra, y lástima, son de esos equipos que dices, bueno, lástima que no pudieron tener un equipo durante muchos años ganador y que pudiera estar en postemporada y que pudiera estar en un Super Bowl, pero no hay duda que se va uno de los mejores alas cerradas que ha habido en la NFL, o uno de los mejores que ha habido en la historia de los Cowboys. El caso de Luis Pérez, que también han preguntado muchos de ustedes. Bueno, Luis Pérez fue invitado, este quarterback mexicano, nacido en San Diego, de padres mexicanos, ganador del trofeo Harold Hill en la segunda división, que en realidad viene siendo la tercera del fútbol americano colegial, campeón con la Universidad de Texas A&M and Commerce. Bueno, Luis Pérez, que ustedes han escuchado las palabras de él aquí mismo en este podcast. Él fue invitado con el equipo de los Rams de Los Ángeles. Veremos si se logra quedar en el equipo. No es que ya haya firmado. Él tratará de quedarse, de buscar un lugar para quedarse en el roster de la NFL. Will Hernández fue otro tema. Will Hernández, este liniero ofensivo que fue seleccionado en la segunda ronda por el equipo de los Giants. Jugador mexicano, cierto es, nacido en Las Vegas. Muchos me comentaban vía Twitter, bueno, es que no es mexicano, nació en Las Vegas. Bueno, hay que leer la Constitución, y en la Constitución dice que si tus padres son nacidos en México, tú eres mexicano independientemente de donde hayas nacido. Y no solamente se los digo con la Constitución, si lo quieren ver de esa forma, con la Constitución en la mano o con conocimiento de la Constitución, sino por experiencia personal. Porque tanto mi esposa y yo nacimos en la Ciudad de México, para ser más exactos, donde también son los padres de Will Hernández, por cierto, hasta de la misma área del sur, de ahí de Villacuapa. Bueno, pues mi esposa y yo nacimos en la Ciudad de México, somos mexicanos de nacimiento. La mayor de mis hijos, la mayor es mexicana, pero los otros dos nacieron acá en Connecticut. Por lo tanto, ellos son mexicanos, porque sus padres nacieron en México. Nacidos en Estados Unidos, en Connecticut, sí, pero de ascendencia mexicana. Por lo tanto, son mexicanos porque sus padres, insisto y repito en esto, nacieron en México. Dejémoslo claro, dejémoslo así. No se trata de que si habla mucho español, que si sigue las tradiciones, que si come tacos, que si esto para que sea mexicano. No, es que la Constitución lo dice. Entonces, dejémoslo así. Dicho sea de paso, Will Hernández, le preguntábamos en la entrevista, si ustedes tuvieron oportunidad de verla el día del draft, le preguntamos que con qué estaba celebrando, y nos dijo, no, pues estamos comiendo tacos de cabeza, tacos de lengua, de tripa, de suadero, de pastor. Más mexicano creo que no se puede ser. En fin, se me hizo agua a la boca nada más de escuchar ese menú y recordarlo lo que tenían en casa de Will Hernández. Bueno, pues aquí le dejamos. Gracias por escuchar, gracias por preguntar por los episodios de Viruega Podcast. En ocasiones trato de hacerlo cada semana. Realmente esto es una labor personal, es una labor por gusto, por estar en comunicación con ustedes, por estar en comunicación con muchos de ustedes que amablemente me siguen en redes sociales, ¿verdad? Pero pues a veces hay que cumplir con otras obligaciones también de mismo ESPN, como pues preparación del draft, fue el caso, preparación de los partidos de la NBA y algunas otras cosas personales que hay que cumplir también y atender a la familia. Pero con mucho gusto aquí estaremos y trataremos de hacerlo semana a semana para hablar de otros equipos que estaban en el draft. Si tú quieres saber de algún equipo en específico, mándame un correo, info@pabloviruega.com, o en mi página de Facebook, en la oficial Pablo Viruega, o en Twitter @Pablo Viruega. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue Viruega Podcast.